Estimadas, estimados alumnos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, depende de la hora en que ustedes vayan a recoger este. Bien, lo que me propongo aquí es hacer un resumen muy genérico de la transición del pensamiento de la Edad Media a la Edad Moderna, pasando por una serie de acontecimientos que van a incidir en la política, van a incidir en la economía, en el ámbito social, que es lo que a nosotros nos interesa, en el ámbito cultural, para así tratar de ir orientando nuestro aprendizaje y focalizándolo en aquellos elementos que de alguna manera también inciden en el comportamiento humano y en el comportamiento social. Porque nuestro objetivo va a ser situarnos pronto en la edad moderna y a partir de la edad moderna empezar a ver los primeros pensadores y otros sociólogos que van apareciendo que van a sentar las bases donde la psicología va a fundamentar ese origen, ese origen sociológico como disciplina, ¿no? Como disciplina de comportamiento. Ok, ese es un poco el objetivo. Y al mismo tiempo me interesa mucho que vayan recogiendo la mecánica de cómo están diseñados los mapas conceptuales. Recuerden que he diseñado mapas conceptuales para facilitar el proceso de aprendizaje, para que sea mucho más didáctico, de manera que esos mapas están vinculados a artículos, a documentos, bibliografía en algunos casos, y por supuesto a videos que van complementando toda la temática que estamos abordando. Bien, iniciemos este trabajo. Pues para esto voy a compartir esta pantalla y nos vamos a ir directamente al mapa conceptual que quiero abordar. Bien, imagino que ustedes están observando un mapa que presenta las fases, las etapas de la Edad Media, ¿no? Esta Edad Media, la mayoría de los historiadores, estudiosos, la sitúan en tres etapas, en tres fases. Una alta Edad Media, que va desde el siglo V al siglo X, una plena Edad Media, que va del siglo XI al siglo XIII, donde se desarrolla la consolidación del feudalismo, ya hablaremos sobre esto, y la Baja Edad Media, que va desde los siglos XIV al siglo XV. Y aquí ocurren un montón de cosas que precipitan, de alguna manera, la transición a la Edad Moderna. ¿Qué ocurre entonces en esta alta Edad Media? Primero hay una transición del mundo antiguo, del famoso Imperio Romano, que comienza a tambalearse y a derrumbarse. Recuerden ustedes que todas las estructuras sociales, políticas, económicas de la Europa occidental, a las cuales tenía dominio el Imperio Romano, estaban muy bien estructuradas. De manera que cuando empieza a caer este Imperio Romano, se empiezan a fragmentar y crear pequeños reinos. Estos van a ser los feudos, ¿verdad? Por otro lado, van a haber muchas guerras y va a haber mucha desestabilización y dificultades económicas. Luego esto va a ir cambiando y por el siglo XI y XIII va a ir generándose mayores recursos económicos y mayor estabilidad. Pero situémonos aquí. Aquí uno de los elementos importantes es el inicio de las cruzadas. Recuerden que aquí también confluyen en algunos momentos los reinos germánicos, el imperio bizantino, que era la joya de la Edad Media, perdón, no la joya de la Edad Media, la joya de del imperio romano, de la antigüedad, el famoso imperio bizantino, que duró prácticamente casi 1000 años, ¿no? Sí, prácticamente casi 1000 años, que en un momento determinado cae, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos interesa ver aquí? Fíjense, uno de los elementos importantes es que esta Edad Media se inicia con las cruzadas. Vamos a ver qué son estas cruzadas. Estamos, para situarnos en este mapa conceptual que se les ha abierto, en la transición del pensamiento medieval al pensamiento moderno. En esta transición ocurren muchas cosas que nos dan el contexto, que nos dan el contexto histórico. Y este contexto histórico es tremendamente importante porque de alguna manera todo lo que se escribe, la cultura que se desarrolla, el pensamiento que de alguna manera emerge,
dice relación con ese contexto que se está viviendo. Por ejemplo, hoy estamos viviendo una pandemia con el coronavirus. Esta pandemia genera enormes dificultades y afecta o incide en la política, en la cultura, en la forma en que nos comportamos, en todo lo que es el comportamiento social. Está influyendo también, fíjense, en la forma en que tenemos que dar clases, en la forma en que tenemos que interactuar en el ámbito académico. Está influyendo, ya digo, en la economía, etc. Bueno, todo entonces, todo el contexto, de alguna manera, va a incidir en aquello que nosotros vayamos desarrollando en la cultura, en la política, en la música, en el arte, en la economía, etc. Todo lo que se va a escribir acerca de lo que estamos viviendo en esta época seguramente va a obedecer a esos acontecimientos. Por eso hay que poner mucha atención a la música, al arte, a todo lo que se escribe, a las obras que van surgiendo en aquel momento. Bien, voy a ir haciendo estos paralelos para que ustedes sitúen su atención en esto que estamos comentando y en las situaciones que van apareciendo en este mundo a las cuales vamos a ir haciendo referencia, ¿no? Porque aquí no se trata de un conocimiento abstracto, sino que se trata de un conocimiento que puede ser aplicado después en esta disciplina que están desarrollando ustedes, que es psicología, ¿vale? Y en su propio ser personal y profesional. Bueno, situemos. Decíamos que la alta Edad Media se surge o se inicia con las cruzadas. ¿Qué son estas cruzadas? Las cruzadas son expediciones militares que el Papa convoca a los señores feudales de la época, ¿no? Para recuperar el santo sepulcro de Jesús que estaba en manos de los musulmanes en Palestina, en Jerusalén, para ser más preciso. Y los convoca a cambio del pago de tierras, sea en Palestina, si es conquistada en Oriente, y o en Europa. Bien, recordemos que el principal poder, el principal poder lo daba la tierra, el poder económico, el poder social, era prácticamente la tierra. Quien poseía las tierras, pues, poseía el dominio, y los nobles en ese momento poseían tierras, y con lo que les ofrece el Papa alcanzan a obtener grandes extensiones de terreno. Y el terreno y la tierra era aquello que daba poder, era la moneda de cambio, por llamarlo de alguna manera. Bien, los primeros que acuden a esta llamada son los caballeros templarios. La tradición popular les había atribuido a ellos el descubrimiento del Santo Grial, por lo tanto gozaban de una enorme popularidad. Los templarios entonces, con sus cruzadas, recogen una gran cantidad, una fortuna, una gran cantidad de recursos en tierras, en recursos económicos, en oro, plata, y bienes, propiedades, etc. Y se transforman en banqueros. Se inauguran en aquel momento el préstamo, en esa época, ¿no? Los préstamos. Adquieren tanto poder que incluso superan el poder que tenía el Papa en ese momento. Por eso que en un momento determinado, un viernes 13, el Papa decide dar la orden de captura, perseguirlos, encarcelarlos, torturarlos para sacar la información y tratar de eliminarlos. Por eso es que el viernes 13 es considerado en Europa y bueno, se ha extendido a América Latina como el día de la mala suerte. Sigamos con este tema. Vamos a ver qué antecedentes inmediatos genera esta transición y todos los acontecimientos que ocurren en esta alta edad media. Fíjense, cada uno o los grupos de señores, de nobles que acudían a conquistar Palestina, a conquistar el sepulcro de Jesús y toda la Jerusalén y toda esa tierra que estaba en manos de los musulmanes, estos cruzados, estos guerreros cruzados, fueron la mayoría acompañados por mercaderes. En su gran mayoría eran mercaderes italianos, venecianos, en gran medida, ¿no? Posteriormente ya
empiezan a avanzar con otros en otras partes de Italia, pero fundamentalmente eran venecianos. Y entre ellos destaca Marco Polo y sus hermanos, ¿no? ¿Y por qué destacan ellos? Porque en realidad llegan a grandes civilizaciones como perdón, la India, la China, que eran civilizaciones muy avanzadas, si las comparábamos con la Europa occidental, medieval y feudal que existían en aquel momento, ¿no? Por lo tanto, ello, y Marco Polo describe a través de crónicas esas maravillas de aquellas culturas que pudo conocer acompañando a estos cruzados. Y a partir de esto, mercaderes, tanto como Marco Polo y otros, traen a Europa inventos y descubrimientos. Por ejemplo, la pólvora, el papel. Eso es lo importante del papel, que después llegan los monasterios y utilizan la tinta, que también fue traída de esa zona, y pueden escribir o reescribir la Biblia y otros libros, no solamente las escrituras, sino libros que estaban escondidos, que se habían capturado del incendio de la biblioteca de Alejandría. Eh, claro, habían libros de Aristóteles, habían libros del mundo antiguo, greco-romano, y puras maravillas que habían capturado en un momento determinado, que se habían, más que capturado, que se habían incorporado en esa biblioteca de Alejandría. Bueno, traen la pólvora que fue un gran avance, un triste avance en muchos casos, no servía también para la explotación minera, pero también como herramienta de guerra, ¿no? Mapas, técnicas de navegación, eh, la brújula, por ejemplo, que permitió eh, ayudar a la orientación de los barcos, dio un tremendo avance en, en la navegación, ¿no? Y por supuesto la idea de imprenta, que aproximadamente por el siglo XV, aproximadamente, sí, en el siglo XV, Gutenberg la, la desarrolla y comienza el desarrollo de libros, etc. ¿Ah? Esto es tremendamente importante. Aquí estamos situados desde la Edad Media, donde se rompen todas estas estructuras sociales, políticas, jurídicas, económicas, comienza a estructurarse una nueva, una nueva forma de organización. ¿Y qué es la estructura? Fundamentalmente la Iglesia Católica y el Papa. Recoge estas estructuras que existían en Roma y las aplica en toda su estructura, poniendo como elemento central a Dios como creencia y a la Iglesia como su representante en la tierra. Por lo tanto, ese es un mundo que todo se centra sobre la base de la Iglesia y se entiende sobre la base de las Escrituras, las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas divinas. Y todo funciona a partir de eso, de esa estructura monolítica, bastante totalitaria, por cierto, con terribles sucesos que pudimos ver a posteriori, ¿no? Con la Inquisición, conforme avanzó la Edad Media. Muy bien, vamos a ir a la plena Edad Media. En la plena Edad Media se da entre los siglos XI y XIII. Aquí emerge con mayor fuerza el feudalismo y se consolida el año en el siglo XIII. La sociedad feudal la vamos a entender políticamente en una especie de acuerdo político-social, de servidumbre y vasallaje. Por otro lado, se va a producir con esa estabilidad económica un aumento en la producción agraria y la creación y crecimiento de ciudades, ¿no? Primero el burgo, que se llamaba el castillo, y todos los asentamientos que rodeaban ese castillo, por extensión fue llamado también burgos. De aquí surge un nuevo estrato social, que es la burguesía, ¿no? Que alcanza, conforme pasa el tiempo, un enorme poder. Al principio eran artesanos, eran banqueros, etcétera, y luego obviamente alcanzan un poder tremendo. Aquí surgen también desarrollos en el arte románico que se desarrolla, y después viene el arte gótico, muy hermoso además, muy místico, muy extraño, ¿no? con, con, muchas, con muchos elementos matemáticos, geométricos, que aún se investigan. Muy, muy interesante.
Ok, vamos a profundizar en esta plena edad. En esta plena edad media se da una consolidación de ese feudalismo, como decíamos hace un rato, ¿no? Y las consecuencias las podemos situar en unas consecuencias económicas, sociales, eh, con una estructura social eh, específica. Fíjense esta estructura social. El emperador, yo más bien diría que era el papa, el que estaba al frente de todo, en principio, ¿no? Luego había un alto clero y alta nobleza. Después venía una baja nobleza y bajo clero. Artesanos adinerados, que van a ser los burgueses, que después van a dar esos grandes préstamos y van a alcanzar títulos de nobleza, etcétera. Conforme avancemos, veremos qué es lo que va ocurriendo con ellos. Comerciantes, etcétera. Después venían los pequeños artesanos y comerciantes, campesinos, que tenían algunos espacios de tierra, parcelitas de tierra, ¿no? Campesinos pobres, jornaleros, y por supuesto, siervos. Esa fue su estructura ya en la consolidación. Bien, decíamos entonces que por un lado se produce la consolidación. En esta Edad Media aquí hay un cuadro, no voy a detenerme aquí, lo pueden revisar ustedes cuando estén a este mapa conceptual, donde habla de la Alta Edad Media y desde una perspectiva económica, social, qué es lo que está ocurriendo, las consecuencias de la economía, las consecuencias en el ámbito social, las consecuencias en el ámbito político y, por supuesto, la cultura, ¿no? Hasta llegar a la plena Edad Media, donde recogemos cada uno de estos elementos. Bien, me quiero centrar básicamente en el vasallaje y la servidumbre como estructura político-social, por llamarlo de alguna manera, ¿no? El sistema feudal se va a entender entonces como una estructura basada en vínculos, en vasos, en lazos, en obligaciones. Estas obligaciones, estos lazos, eh, señalan lo siguiente. El señor feudal eh, les da protección al vasallo, a la servidumbre, a los campesinos. Les da protección e imparte justicia y les entrega las tierras para que ellos puedan explotar estas tierras. Los campesinos reciben, reciben de este señor, como digo, la seguridad. Recuerden que en aquel momento la seguridad era tremendamente importante porque estaban siendo las tierras arrasadas por vikingos, arracenos, bárbaros, etcétera, sarracenos, etcétera. Eh, por lo tanto, era importante y hay guerras permanentes, por lo tanto, era importante resguardar la tierra. Los señores feudales eran militares y con mucha experiencia en las cruzadas, por lo tanto, eran muy fuertes y tenían a su cargo, habían tomado a su cargo, digamos, la custodia de esas tierras. Por lo tanto, ellos ofrecían protección a ese campesinado, a ese vasallo, que al mismo tiempo debía servirles a ellos, trabajando la tierra, dándoles todo tipo de servicios que ellos requirieran, y al mismo tiempo este señor feudal impartía así justicia para ordenar la situación interna dentro del burgo, ¿no? De la burguesía, de los burgos que estaban alrededor, de las ciudades. Aquí se produce al mismo tiempo un crecimiento, un crecimiento importante, un crecimiento importante de las ciudades, un crecimiento sumamente importante de las ciudades. La tierra empieza a adquirir una enorme importancia. Eh, Se produce, conforme va avanzando, se produce también un comercio entre Oriente, Oriente y Occidente. Recordemos que en un momento determinado, los, una de las cruzadas, en vez de ir hacia Palestina, hacia ir a conquistarse, toman Constantinopla. Constantinopla era el antiguo Bizancio, tremendamente importante en el mundo del Imperio Romano, ¿no? Era la joya de Oriente y era la que permitía negociar con Oriente, con China, con la India, era la ruta de la seda y de las especies. Por lo tanto, fue muy importante entonces en un momento determinado en la Alta Edad Media que los cruzados se tomaran esa ciudad y al mismo tiempo se generara un enorme tránsito y una enorme cantidad de comercio. Ese comercio ayuda a consolidar la plena Edad Media, ¿no? La tierra era importante,
pero al mismo tiempo empieza a generarse una gran cantidad de recursos económicos eh, que invierten en, ¿cómo se llama?, en productos que hagan mejorar la tierra, herramientas, etcétera, ¿no? La moneda entonces comienza a ser la forma de cambiar. La tierra sigue siendo importante, pero emerge la moneda, es decir, ya no se podía hacer trueques. Yo te cambio la lana o la carne por herramientas, por las maravillas que traían de Oriente. Aquí empieza entonces a generarse un intercambio a través de monedas, oro, plata, etc. Los campesinos iban a las ciudades, a estos burgos, a vender sus productos, ¿no? Es decir, carne, frutas, cereales, lo que producía la tierra, ¿no? Lana, en fin. Y por otro lado, compraban a los artesanos ropa, cerámica, herramientas de trabajo. Así pues, se crearon los centros de artesanos y fueron agrupados, después se agruparon en los famosos gremios. Ok, eso era un tema importante. Por una parte tenemos entonces la estructuración política y social. ¿Cómo se estructuraba? El señor, que estaba a cargo de las tierras, que era muy importante, que permitía y protegía a los campesinos y a los vasallos de protegerlos de todas estas hordas que venían de la guerra, de las invasiones, etcétera, y además impartían a cambio de qué, de que la servidumbre pues trabajara la tierra, produjera alimentación, que al mismo tiempo le sirviera en sus propios castillos, etcétera, etcétera. Por otro, hablamos también de la creación y crecimiento de las ciudades, cómo estas ciudades empiezan a crecer, comienzan a tener más recursos, ante apenas el sustento, pero aquí empieza ya a haber cierto grado de excedente que iban a vender a las ciudades e intercambiaban pues alimentos por herramientas a través de monedas de pago, ¿verdad? Era la moneda del comercio con monedas de oro y plata, ¿no? Eh, Era la moneda la que comienza a emerger como punto importante en, en el proceso, digamos, productivo, económico. Bueno, hay un aumento de la producción agraria, sin duda, aumenta la producción, la tierra adquiere mucha importancia, ¿no? Eh, pero también, aunque en un momento determinado pudo disminuir el comercio y la circulación monetaria, después comienza a aumentar. Esto comienza a disminuir cuando los turcos, pero esto ya en el año 1400, etcétera, 1400 y algo, toman Constantinopla, pero estamos todavía en la plena Edad Media, en el siglo XIII, aún no había ocurrido eso. Por lo tanto, la moneda de cambio, la moneda era muy importante como instrumento de cambio. Bueno, la agricultura pasa a ser la base feudal, es una economía de autoconsumo, pero también permitía pues, excedentes, de alguna manera comercializarlos en las ciudades, en los burgos, ¿no? El autoconsumo era toda la vida rural era la que predominaba sobre el mundo urbano, ¿no? Ok, todo esto, toda esta situación y los viajes de los mercaderes y la conquista de Constantinopla en su época, en la época del, de ese periodo que había comentado anteriormente, en la Baja Edad Media y que se consolida, perdón, en la Alta Edad Media y que se consolida en esta plena Edad Media, genera estas riquezas enormes, ¿no? Digo entonces, y repito, el comercio se produce con monedas de oro y plata, ¿no? Es importante la tierra, pero comienza a ser muy importante este comercio de monedas. Ya estas monedas ya no se podían comercializar por trueque, intercambio de lana por las cosas que traían, las maravillas que traían de Oriente, ¿no? Ya se empieza a utilizar y a exigir la moneda como instrumento de cambio, ¿no? Cambio. En las ciudades, todo esto se comercializaba en los pueblos, ¿no? En las ciudades que empezaban a crecer. Aquí entonces emerge la clase burguesa como una clase muy importante que va a ir cobrando cada vez mayor importancia. Y surge el capitalismo mercantil, ¿no? Y esto se deriva fundamentalmente de los mercaderes, de la mercancía y del comercio, es decir, los mercaderes aumentaban sus recursos económicos y invertían en el capital en nueva mercadería y eso aumentaba los recursos económicos, ¿no?
y así funciona el sistema capitalismo básico mercantilista, ¿no? Junto a esto va a surgir entonces el sistema bancario y los créditos, y esto va a derivar después, cuando se desarrolle la industria, etcétera, en la revolución industrial, el capitalismo industrial. Bien, ¿qué es lo que hace, qué es lo que sucede aquí? La nobleza tiene un poquito menos importancia y empieza a tener mucha importancia la burguesía, dado que el poder de las tierras no era lo más relevante, era muy importante, pero lo más relevante eran los recursos económicos para poder sufragar todos los costos que implicaba el vivir, las guerras, etc. Bien, vamos a volver. Fíjense, Alta Edad Media, aquí vienen las cruzadas, estas cruzadas son acompañadas, decíamos, de mercaderes, estos mercaderes acceden a la India, a la China, grandes civilizaciones traen inventos, y entre todos esos inventos permite, por ejemplo, el desarrollo a posteriori de la navegación, nuevos instrumentos de navegación, nuevas técnicas de navegación que hace que, eh, que se descubran nuevas tierras. Al mismo tiempo se genera el papel, eh, vienen las especies, todo lo que empieza a comercializarse desde Europa y Asia, Europa con Asia, producto de la toma de Constantinopla en la antigua Vicencia, por estas cruzadas en un momento determinado, hace que esto se desarrolle y avance y se consolide entonces en la plena Edad Media, que es el siglo XI al siglo XIII, se consolide el feudalismo. Esta sociedad feudal funcionaba política y socialmente a través del vasallaje, como lo vimos. Ahí encontramos un aumento de la producción agraria y la creación de ciudades que aumenta en su crecimiento y se hacen cada vez más grandes. Muy bien, aquí también se produce un crecimiento y un desarrollo en el arte románico y en el arte gótico. Estos son los dos momentos importantes que nos llevan a la Baja Edad Media. ¿Qué ocurre aquí en la Baja Edad Media? La Baja Edad Media, que está situada entre el siglo XIV y el siglo XV, se produce como hito relevante la crisis del sistema feudal. ¿A qué se debe esta crisis? Y esto es tremendamente importante porque esto va a dar pie después a apresurar el, el, el paso desde esta Edad Media a una Edad Moderna, que tiene como punto intermedio el Renacimiento, ¿no? Estos hitos relevantes podríamos situarlos en crisis del sistema feudal. ¿Por qué se da esta crisis en el sistema feudal? Los historiadores nos indican, y podemos también, analizando datos nosotros, que esta crisis se debe fundamentalmente a una crisis económica. Esta crisis económica en gran medida se debe, digamos, a la toma de Constantinopla por los turcos. Los turcos toman Constantinopla en un momento determinado que antes había estado en manos de los cruzados, del mundo occidental, por eso se produjo tanto comercio y se estabilizó económicamente los feudos, en fin, pero emerge en un momento determinado la cultura musulmana y también empieza su proceso de expansión. Antagonista al sistema cristiano, viene la toma entonces de Constantinopla por los turcos. ¿Qué ocurre? Que hay varias cosas que de alguna manera inciden en todo el desarrollo de la Edad Media en Europa Occidental. Al conquistarla, al conquistar los turcos esta perla del Imperio Romano, ¿no? Vino a significar la caída de Bizancio, es decir, el Imperio Bizantino, un imperio que durante un milenio fue clave, como decíamos, entre el comercio de Oriente y Occidente, ¿no? Los turcos, que provenían de Asia Central, profesaban esta religión islámica musulmana, y en poco tiempo pues lograron llegar a Arabia, a Egipto, al norte de África, a Europa, a los Balcanes, a Hungría, en fin. La verdad es que conquistaron enorme cantidad de territorio. Y en el año 53, en 1453, el Imperio Otomano se toma Constantinopla. Esa Constantinopla que ellos denominan Estambul. Y fíjense, Estambul es la actual capital de Turquía, ¿verdad? Bien, con esto, ¿qué hacen los turcos?
cierran el paso a los mercaderes europeos, toman el control de las rutas comerciales y aplican una enorme cantidad de impuestos. Eso hace que se produzca una crisis económica muy profunda en todo este mundo occidental. Este bloqueo, por cierto, hizo, por otro lado, que los portugueses buscaran rutas de navegación para llegar a la India. Pasaron por África hasta llegar hacia la India, ¿no? Por otro lado, Colón, buscando también las rutas para llegar a la India, llega a América. Por eso se les llama indios a los aborígenes americanos. ¿Qué otro elemento hay como crisis de este sistema feudal? Otro elemento es la disminución de la población por la peste negra. Y aquí es una cosa terrible. Aquí murió en algunos sitios más de la mitad de la población. En otros, la tercera parte de la población. Recuerden que el sistema de producción era agrícola y la fuerza de trabajo era la fuerza humana. Ese era el ser humano el que trabajaba. Al disminuir la población, esto mermó también la economía. Ya no se podían trabajar las tierras como antes, independientemente de todo lo que ello significó en el ámbito económico, no solo económico, sino político, social, el comportamiento. Aquí se asignaba, la gente en un momento determinado pensaba que todo esto era producto del apocalipsis, ¿no? O una venganza por los pecados que se habían producido. Al mismo tiempo, culpan a la iglesia por no ayudarles. El poder de la iglesia comienza a tambalearse. Vamos a ver alguna partecita de esto que parece interesante, que yo les sugiero que ustedes mismos lo vean en sus... Ute también en tareas pacíficas. Vamos a ver si entramos aquí al principio. Lo voy a ir adelantando conforme crea que es necesario. El primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza porque no existe mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 1. Año 1310, Toscana, Italia. A comienzos del siglo XIV, la civilización occidental experimentaba un periodo de gran prosperidad. Europa tuvo 3, quizás 4 siglos realmente prósperos. La Iglesia era poderosa y muchos monarcas también. Había crecido el comercio y con él las ciudades. La industria también creció. No hubo catástrofes naturales. El clima fue favorable. Aumentó la tasa de población. En efecto, fue una buena época para Europa. Pero esta expansión está a punto de topar con una nueva realidad. Súbitamente se produce un cambio climático. Las temperaturas descienden, helando las cosechas. Con asombrosa rapidez, los años dorados llegan a su fin y las visiones apocalípticas comienzan a surgir. Llegaron los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, plagas, guerras por doquier y la muerte que no cesa. En la década de 1340, las guerras asolan el continente. La crisis afecta gravemente a los campesinos, pero los nobles ven la oportunidad para hacer fortuna aprovechando el caos. En el año 1333, Eduardo III de Inglaterra es ya un gobernante veterano, y su reino insular no es lo bastante grande para contener su ambición.
En agosto de 1347, en Calais, el ejército de Eduardo venció contra todo pronóstico a las tropas de un rival mucho más poderoso, Felipe VI de Francia. Ahora Eduardo controla gran parte del litoral francés, pero el conflicto no ha llegado a su fin. Es el comienzo de la Guerra de los 100 Años, que en realidad es una guerra mundial si tomamos a Europa como referencia, pues se ven implicadas España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Año 1347. Su rey, Inglaterra. El rey Eduardo promete en matrimonio a su hija Joan con Pedro, príncipe de Castilla. Un pacto tácito con el que podrá extender sus dominios hasta la península ibérica. La unión entre estas dos familias reales provocaría una remodelación del mapa político de Europa, haciendo de la estirpe de Eduardo la más poderosa de la cristiandad, sino también contagiosa. Se extiende rápidamente entre la población, sembrando el terror en toda la ciudad. Vino por mar y nadie había visto nunca nada parecido. Estas personas eran pioneros, como Colón, pero en el país de la muerte. Mientras la plaga asola la ciudad de Mesina, a los supervivientes solo les queda una última esperanza: suplicar a la Santa Madre de Dios. Los que aún pueden caminar recorren los 10 kilómetros hasta la ermita y transportan la imagen de regreso a la ciudad. Santa Madre, proteggici da questa malattia in nome di Cristo. Según el cronista italiano Michele Di Piazza, a pesar de los ruegos, la Virgen no acude en su consuelo. La llegada de la imagen no favoreció a nadie. La gente de Mesina era tan temida y aborrecida que nadie quería estar en su compañía, ni hablar con ellos. Así que al verlos, la gente huía conteniendo el aliento. La presencia visible de la enfermedad marca incluso al que no la padece. Eso es importante, porque crea un estigma social. Aunque todos los isleños rehuyen a los habitantes de Mesina, no pueden escapar al contagio. La marca de la enfermedad se extiende por Sicilia a una velocidad endiablada, y el horror apenas acaba de empezar. Entretanto, otros barcos genoveses procedentes de Cafa atracan en la península italiana. Transportan pieles, tejidos y ratas terribles, transmisoras de la muerte. Como un ángel exterminador, la plaga se extenderá por un continente desprevenido, y ahí se inicia el apocalipsis. Año 1347. Mesina, Sicilia. Ahora Europa se enfrenta a la mayor amenaza jamás conocida por la humanidad. De forma veloz y mortal. Pareciera no venir de ninguna parte, y de todas a la vez. Cuando llega a las costas italianas, la gente está totalmente indefensa. La ciencia medieval vive hundida en las ciénagas de la superstición y la ignorancia. Año 1347. Aviñón, Francia. Guy de Sillac es el cirujano de Felipe VI, rey de Francia, así como del Papa Clemente, que reside. Muy bien. Me voy a detener aquí un momentito para ir a buscar otros documentos para continuar con este proceso. Fíjense lo que esto significa, ¿eh? Una peste, como la peste negra, que mata a un porcentaje tan alto de la población, cómo genera cambios en la política, en la cultura, en la sociedad, cómo se estigmatizan aquellas personas, ¿no? Por ejemplo, habían judíos que no estaban contagiados y los trataban de alguna manera de culpar por aquello que estaba
estaba sucediendo, es decir, por qué los demás mueren y ellos no. Y bueno, parece ser que uno de los argumentos de aquellos judíos que no morían era precisamente por la higiene que tenían, ¿no? Cómo se lavaban, cómo se cuidaban. La higiene era un punto clave para poder subsistir a esa peste. ¿Por qué me quiero detener aquí? Porque si bien es cierto lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad es algo distinto a al terror que vivió esa gente en la Edad Media, también podemos observar elementos que inciden en los cambios sociales. Fíjense, cambios políticos. Es decir, cambia la estructura y el modelo político, de alguna manera empieza a digamos, a generar cambios. Otro elemento, cambios sociales. La gente se ve a distancia, de alguna manera las relaciones son distintas, ya no nos acercamos, no nos abrazamos, en fin, está generando cambios en la conducta humana. Cambios económicos, es decir, esto genera un enorme trastorno económico, pérdidas de empleo, modificaciones en el empleo. Esto, por ejemplo, es digamos, una prueba, ¿no? Es decir, modificaciones en el ámbito académico, es decir, ustedes no acuden, sino que tienen que recibir clases a nivel telemático, ¿no? Por videoconferencia. Yo, por lo tanto, tengo que modificar todo lo que hice para una estructura de clases presencial a una estructura de clases virtuales, ¿verdad? Tengo que prepararme para usar las herramientas y así. Problemas económicos, pagos que se tienen que hacer y que no se van a poder hacer. Alumnos que dicen yo en realidad me he comprometido en un contrato con una universidad de hacer mis clases bajo estas características. La universidad me sigue cobrando lo mismo, pero al mismo tiempo me cambia los esquemas. La universidad dice, mira, estamos haciendo todo lo posible, el Ministerio de Educación dice exactamente lo mismo para que ustedes puedan de alguna manera, tanto profesores, alumnos, mantengan un sistema académico que sea ad hoc al proceso de aprendizaje. Aquí nos encontramos con muchas complejidades, ¿no? Y estas complejidades son el contexto. Y este contexto es el que de alguna manera nos tiene a nosotros que iluminar a la hora de entender a los autores. Cuando veamos un autor, un pensador, un psicólogo, un sociólogo o un filósofo, no podemos entenderlo en abstracto. Ni me interesa a mí que ustedes lo entiendan en abstracto. ¿Qué dice este pensador? ¿Por qué lo dice? ¿No? El contexto. Y entonces decimos, ¿por qué este hombre en un momento determinado escribió esto? ¿Qué pregunta quiso responderse? ¿Qué respuesta quiere dar a una situación que a él le preocupa? A una situación que en gran medida también es social y que, como es social, afecta también al comportamiento del sujeto. Voy a parar aquí un momentito en esta reflexión y voy a ir a buscar nuevamente documentos que necesito para poder trabajar. Bueno, siento este momento de paro, nos sirvió a lo mejor para parar un poquito, cansar un poco. Bueno, volvamos a lo que estábamos trabajando. Estábamos entonces
en que la Baja Edad Media, entre los siglos XIV y XV, nos plantea una serie de hitos relevantes que generaron la crisis de este sistema feudal, ¿no? Y que por supuesto esto mismo va a precipitar seguramente la transición desde el pensamiento y desde la edad moderna al pensamiento y una edad, de una edad medieval a una edad moderna, pensamiento moderno. Y entre esos hitos relevantes de esta crisis del sistema feudal, dijimos que estaba, por un lado, la crisis económica por la toma de Constantinopla, ¿no? Por los turcos, porque bloquea las rutas comerciales y, por supuesto, impide ese comercio que había generado tantos recursos económicos en la plena Edad Media. Por otro lado, y estábamos pendientes de la disminución de la población por la peste negra, y aquí nos habíamos quedado en esta reflexión. La disminución de población producto de la peste negra. No solo la disminución de la población, sino desde mi punto de vista también el quiebre o las dudas frente a la estructura, frente a la propia religión, a la religión dominante en aquel momento, a la estructura dominante de la religión y a esa concepción teocéntrica del mundo, ¿no? El centro era Dios y la religión era de alguna manera la que dominaba todo el mundo social, económico, político, la que daba respuestas, ¿no? A través de esas respuestas que descubría en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, aquí se pone en cuestión el poder divino, el poder de la Iglesia sobre todo. Bueno, ¿qué genera además esto? Genera en gran medida revueltas, las famosas revueltas campesinas. Vamos a ello. Docena de vuestros campesinos. ¿Por qué no hay nadie arando estos campos? Son muchos los campesinos que han muerto. No tendremos que comer en el invierno si no se planta algo pronto. ¿Qué clase de señor permite que sus tierras estén sin cultivar? No es cosa de ningún señor. Compete al priorato de Kingsbridge. Estas tierras son del priorato. Son nuestras. Bien. ¿Y dónde voy a conseguir braceros? Ofrecido un incentivo. Eso pondría furiosos a los señores de la comarca. ¿Estáis diciéndome que actúe contra lo establecido? Vivimos tiempos excepcionales, ¿no es así? Si queremos que el pueblo sobreviva al invierno, han de cambiar algunas cosas. Saludos, hermanos. Como prior en funciones, no se me permite oficiar misa, pero puedo hablaros con el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué ha tenido Dios a bien castigarnos? ¿Por nuestros pecados? Entonces, ¿por qué se ha llevado a niños? Y si debía llevárselos, ¿por qué hacerlo de forma tan terrible? Los designios de Dios siempre son insondables. Es ahora cuando empiezan a revelarse. Estamos asistiendo al final del viejo mundo. Y podría ser el comienzo de uno nuevo. Y por ello, como prior de Kingsbridge y con la conformidad del hermano Thomas, he decidido ofrecer un jornal digno a todo aquel que trabaje en nuestras tierras en barbecho. Mamá, ¿a dónde vamos? Calla, luego te lo digo. Dímelo, mamá, quiero saberlo. Sam, nos estamos yendo de Whitby para trabajar las tierras de la mejor nariz. ¡Mi señor! ¡Mi señor! Una docena de vuestros campesinos han desertado. ¿De qué estás hablando? Se han ido a trabajar las tierras del priorato. No pueden hacer eso. ¿Cuándo se han ido? Hace un par de noches. Ulfric y su ramera fueron los primeros en marcharse. Seguidme. Prepara la horca.
Estáis violando la ley. Según la ordenanza de Labriegos, no está permitido abandonar la propia aldea y trasladarse a otra. Esa ley es para impedir la propagación de la peste. No nos atañe a nosotros. Esa ley impide a los campesinos abandonar a sus señores. Os quiero para trabajar mis tierras. Volveréis a Wickley de inmediato. Nos están pagando por labrar estos campos. ¿Y vos qué nos pagáis? No trabajaremos solo por comida. No quedamos muchos labriegos con vida, de modo que, si nos queréis, debéis pagarnos. ¿Quién os paga ahora? La prior Caris de Kingsbridge. ¿La prior Caris? Sí. Hola. ¿Cómo te llamas? Sam. Sam. ¿Esa es tu mamá? Sí. Tienes un niño precioso, Wenda. ¡No! Esto es lo que os voy a pagar, si no regreséis a Wickley. Un paso más y haré derramar su sangre. Maté a niños más pequeños en Francia. Está bien. Reconocedme como vuestro señor. Haré cuanto digáis. Bien. Arrodíllate. ¡De rodillas! Bésame los pies. Atadlo. No, por favor. Por favor, tened piedad de él. No pretendo que tu hijo se quede sin padre, si es lo que te preocupa. Pero lo que sí pretendo es que tu hombre sirva de ejemplo. El resto de vosotros, si regresáis a Wickley antes de mañana, seréis perdonados. Si no, moriréis en la horca. ¿Me he explicado con claridad? Bien. Coge al niño. ¡Corre, Sam! ¡Corre! Si quieres volver a ver a tu hombre, lleva al niño a la casa patronal antes del domingo. Os he hecho dejar el trabajo en mis tierras para daros un ejemplo de lo que les pasa a aquellos que osan desertar. Este hombre ha desobedecido la ordenanza de Labriegos. Abandonó sus deberes para conmigo y buscar suerte en otra parte. Le di a su mujer hasta anoche para entregarme a su hijo como rescate. Es a vos a quien deberían ahorcar, no a mí. ¿Hay alguien más que quiera desafiarme? Yo. ¿Dónde está el niño? No volveréis a verlo nunca más. Está a salvo de vos. Entonces, ¿a qué has venido? A implorar por su vida. Ya conoces la respuesta. No a vos. A los labriegos. Todos conocéis a Wulfric. Sabéis que es un buen hombre. No ha hecho nada para merecer esto. Todos sabéis que es injusto. Si Lorran puede hacerle esto a Wulfric, puede colgarnos a cualquiera de nosotros si lo hace. ¿Es justo? ¿Dice eso la ley? Este rufián no es mejor que un criminal. ¡No! El criminal sois vos, robándonos nuestras tierras, haciéndonos trabajar como a perros y ahorcando a quien os planta cara. Llegó incluso a violar a Ned y no pagó por ello. Vaya mujer. No tenemos por qué vivir así. Hazla